Ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Este domingo hemos escuchado del Evangelio de San Mateo de una mujer que yo considero espectacular. Habrá sido una mujer con pasado oscuro, pero es una mujer espectacular, que Mateo utiliza para inyectarle a su comunidad en sus tiempos difíciles de exilio, persecución, de división, de racismo, de indiscriminación. Utiliza para inyectarle una dosis de fe, de confianza, y sobre todo quiere de sobremanera exaltar que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios. En el año 85 escribe este contexto Mateo. Escribe para confirmar a su comunidad en la fe, demostrando que Jesús es el Mesías. Ya habían pasado muchos años, el templo había sido destruido, ellos habían salido corriendo, y en el extranjero Mateo quiere demostrar a ellos, para aumentarles la fe, que Jesús es el Mesías, en el cual culmina toda la historia del Antiguo Testamento. Escribe para consolarlos en medio de tanta hostilidad, ayudándoles a superar el trauma de la rotura con los hermanos. Escribe para llamarlos a una nueva práctica de vida, mostrando cómo deben hacer para llegar a una nueva justicia, la de Dios, que por justicia ha escogido su misericordia. Y también a nosotros, aquí en la comunidad, Mateo tiene la misma intención: que no doblegue tu fe, que no pienses que Jesús no puede, que Jesús sí es el Mesías. Jesús sana a la hija de la mujer cananea, puesto que su fe era muy grande. Esta mujer espectacular. Él reprendió a sus discípulos porque su fe era muy pequeña. El Evangelio de Mateo nos enseña aquí algo muy importante sobre la naturaleza de la fe que se necesita para mover montañas. Los apóstoles en el camino pensaron que la cananea era una molestia. Y hay veces la oración debe de convertirse en una molestia a los oídos de Dios, a la insistencia de la iglesia, a los oídos de la iglesia jerárquica también. La oración de un pueblo representado por esta mujer como perseguido, oprimido, diversidad de dioses, multiplicidad de fees en diferentes dioses muertos, también tiene que elevarse y romper los oídos y el corazón de aquellos que son discípulos del Señor, de una manera especial. Los discípulos querían que Jesús se deshiciera de ella.
Jesús estaba en la tierra de Tiro y Sidón, de Tiro y Sidón. Esta tierra hoy en día es Líbano, actualmente el Líbano. Y una mujer de la localidad, que era tal vez de una fe dudable, de una creencia tal vez poco existente, se acercó para pedirle un favor. Esta era una tierra pagana. Y hay que conocer un poco el contexto de dónde viene esta mujer para darnos cuenta de la oración y la petición insistente, espectacular que esta mujer realiza. Siendo pagana, no creyendo en Dios o no teniendo ninguna relación con Dios. Sabía de Él, pero no tenía ninguna relación con Él. Pero este pueblo donde ella vivía, esta patria, para mí, esta mujer cananea representa al pueblo cananeo. A toda persona cananea. Que se pone delante de Jesús como pueblo. Y ahí vivía, era el hogar de la infame Jezebel. Yo no sé si han oído hablar de la Jezebel. ¿Quién fue Jezebel y qué hizo? Hacer un poquito de historia para que vean el contexto de esta mujer espectacular. De dónde sale y cómo ve que dentro de donde está puede acercarse a Dios. Y puede vencer todo. Y puede Dios ser prioridad. La tierra de esta mujer que busca a Jesús por la sanación de su hija y que sufrió los embates de la maldad encarnada en la idolatría de esa dictadura. La maldad y sus consecuencias. El relato bíblico, para hacer refrescar un poco la memoria, esta reina aleja a su esposo, al rey Acab, del culto monoteísta a Yahvé, el Dios nacional de Israel y de Judá. Reinstaura ella un culto politeísta, muchos dioses, todos controlados por ella, cuyas figuras principales son el Baal y el Asherá, a quienes adoraban los fenicios y otros pueblos semíticos. No pierdan el ojo de dónde es esta mujer. La historia de la infame reina Jezabel se puede encontrar en el libro de Primera y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Jezabel fue la incrédula y violenta esposa del rey Acab, quien reinó sobre Israel, el pueblo de Dios, por un tiempo. La reina Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel. Para poder controlar, hay que noquear a Dios fuera del ring. Y en su lugar, ella adoraba y promovió la adoración, el culto al falso Dios de Baal. También fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró en la persecución y matanza de muchos profetas. Las acciones de Jezebel resultaron en conflictos que contaminaron a Israel por décadas. La oración y la fe insistente de una mujer como la cananea, como su pueblo, su patria, puede conseguir de Jesús, el Hijo de Dios, la expulsión del demonio que posee a su hija, a su pueblo, a su patria. Por eso es un ejemplo que nos pone Mateo como esta mujer espectacular, que con su oración insistente consigue de que Dios haga el milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Jezebel se casó con Acab, ella lo influenció para que se alejara de Dios y adorara la figura de Baal. En su ambición por conseguir más poder e influencia, Jezebel procuraba destruir a toda persona que cuestionara sus métodos y decisiones. Como resultado, muchos de los profetas de Dios fueron asesinados o expulsados. Todos los actos malvados de Jezabel sirvieron para despertar el celo y furia del profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Quien correctamente profetizó que Dios mandaría una sequía como retribución por la maldad de esta mujer. Elías tuvo un encuentro contra los profetas de Baal, quienes perdieron la vida cuando perdieron un reto en contra de Elías al clamar en vano a su dios Baal. En cambio, cuando Elías clamó a Dios, bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda, y cuando Jezabel se enteró de que Elías había matado a esos falsos profetas, se enfureció y se decidió matar a Elías, por lo que el profeta tuvo que huir por su vida. Otro acto cruel y maldoso, perpetrado por Jezabel, la que era la fuente del sufrimiento y degradación de su pueblo, representado en la mujer que pide a Jesús que expulse el demonio de su hija. Junto a las cámaras del rey Acab había un viñedo. Vean qué mala que era.
Había un viñedo que le pertenecía a Nabot de Jezreel, pero el rey Acab quería ser dueño de aquel viñedo. Cuando Nabot de Jezreel se negó a dar parte de su viñedo, puesto que había sido la herencia de sus padres, la reina Jezabel intencionalmente acusó falsamente a Nabot de maldecir el nombre del rey, por lo que Nabot fue asesinado injustamente. Decirle la verdad a los poderosos es un riesgo, y siempre lo ha sido, y siempre lo será, pero no hay que dejar de decirla. La maldad en Jezabel no tiene límites. Roba, mata, confisca a base de mentiras. El profeta Elías le dijo a Acab en aquel mismo viñedo que tanto él como sus sucesores serían asesinados y que Jezabel sería devorada por los mismos perros. Unos años más tarde, Acab murió en batalla contra los sirios, pero Jezabel, con mala suerte para el pobre pueblo, siguió el reinado por unos 10 años más. Que aguante. Seguro que aquella gente, aquel pueblo clamaba: Dios nos libre del demonio de esta mujer, de nuestra patria. Eliseo, quien era el pupilo de Elías, siguió los pasos de su mentor para terminar con la idolatría del pueblo de Israel y su adoración a Baal. Eliseo ungió a un líder militar que se llamaba Jehú para ser rey de Israel, una orden que resultó en una guerra civil cuando el hijo de Jezabel, Jeroboam, la historia, el cuento, se negó a renunciar a su trono. Es que no se quieren bajar del trono una vez montados en el burro. Es que no quieren soltar, porque tienen inseguridad de poder poner una hora de trabajo honesta. Jehú mató a Jeroboam y después buscó remover del trono a Jezabel para poder así tomar el trono y dirigir al pueblo nuevamente hacia Dios. Anticipando aquel episodio, Jezabel se vistió con ropas finas de colores para poder burlarse de Jehú desde lo alto de una ventana. Dentro de poco tiempo, los eunucos de Jehú entraron a la habitación de Jezabel y la tiraron por la ventana. Cuando fueron a recogerla para enterrarla, se dieron cuenta de que los perros se la habían comido, la mayor parte de su cuerpo, tal y como Elías profetizó tiempos atrás. Como quiera que mires a Jezabel y su reinado asesino, su historia muestra que cuando alguien mata a alguien del pueblo de Dios, que es cualquiera, él se asegurará de que los planes de esa persona a través de estas acciones no tengan éxito. Nadie es para siempre. Todas y todos los Jezabeles de hoy llegan a su fin y ni siquiera quedará el polvo de sus huesos. Los habitantes de esta zona eran llamados perros por sus vecinos judíos, pues los consideraban impuros. No es extraño que el mismo Jesús alabe la fe grande de una mujer sencilla, que sabe suplicar de manera insistente su ayuda. La oración de un pueblo sencillo abre el corazón de Dios. La mujer cananea exclama: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y le hace saber que su hija es atormentada por un demonio. Ella no se intimida y, como si no lo hubiese escuchado, insiste y exclama: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Esta es la clase de fe que insiste, que no pierde pisada, que no se desanima, que insiste ya que trata de un bien mayor. Es necesario que nuestra oración invite a Dios a ser el protagonista de nuestras vidas. A Dios se le puede invocar desde cualquier situación, desde la felicidad, desde la adversidad, desde el bienestar y desde el sufrimiento. Dios siempre escucha el clamor del sufrimiento y la sangre derramada de los Abeles de hoy que se convierten en abono para una tierra mejor. El hombre o la mujer que eleva a Dios su petición no se está dirigiendo a un ser apático o indiferente al sufrimiento de sus criaturas, sino a un Dios que puede salir de su ocultamiento y manifestar su cercanía a los que le suplican. Recordemos la sabia advertencia de San Agustín: Dios escucha tu llamada si le buscas a Él. No te escucha si a través de Él buscas otra cosa. La oración humilde busca que Dios sea el protagonista en todo. Sin embargo, la fe es más que creer es creer en. Creer en alguien significa confiar en Él,
confiándoles algo de valor, incluso confiándoles nuestro propio ser. Aquí la mujer le confía el destino de su hija al hombre que está frente a ella, que es Jesús. El deseo de salvar a su hija le impulsa a seguir a este hombre, a buscarle sin descanso, hasta que obtiene lo que cree que él puede darle. A menudo, Jesús reprende a sus discípulos por tener poca fe. Su fe es poca, porque se acobardan frente a los obstáculos. La fe de esta mujer es grande, porque superó cada obstáculo que enfrentó. Él es el rey de los judíos. Ella es pagana, pueblo oprimido y alejado de Dios. Ella pregunta, él guarda silencio. Ella repite la petición 2 veces más. Él dice que no, a ella no le importa. Simplemente sigue adelante con su necesidad y su oración. ¿No creen que Mateo quiere inyectarnos un poco de esta actitud, de insistir, de seguir adelante, de volver a preguntar y volver a pedir? Esto me recuerda a la fe de otra mujer que también adelantó la agenda de Jesús cuando los invitados a la boda se quedaron sin vino. Su primera respuesta pareció ser no, pero su perseverancia la transformó en un sí que le lanzó a su ministerio público. Es cierto, en ciertos lugares de los evangelios, Jesús dice que la verdad y la oración mueven montañas, que la fe mueve montañas. En este pasaje vemos que la fe mueve algo todavía más formidable que las montañas. La fe puede mover también al mismísimo Dios. El don de la vida y de la salvación es para todos los que buscan la vida y se esfuerzan en liberarse de las cadenas que aprisionan su vida y la de los demás. Podemos decir nosotros con fe, una y otra vez, aunque pensemos que Dios no nos escucha, que está silente, pero está muy cerca. Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mi familia, ten compasión de mi ciudad, ten compasión de mi país, ten compasión de nuestros pueblos. La mujer le hace saber que su hija es atormentada por un demonio. Y la mujer lo que le pide es que la libere del demonio. Y esa debe ser nuestra oración. Porque tenemos muchas madres, muchas hijas atormentadas por los demonios de Jezebel. Ella no se intimida, esta mujer, y tampoco nosotros. Y como si no le hubiese escuchado, insistentemente exclama, Señor, ayúdame. Señor, ayúdanos también a nosotros con nuestros pueblos. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza